No tenía que haber sucedido esto. Lo siento. Muchas gracias por estar aquí, por asistir. Y otra vez estamos reunidos para hablar de Matute. Digo otra vez porque el año pasado, por estas fechas aproximadamente, también lo hicimos, lo cual es una satisfacción, para mí por lo menos, espero que también para vosotros, para aprender cosas del pueblo, para rememorar el pasado. Y máxime es una satisfacción cuando vienen personas de fuera a contarnos con una visión un poco más objetiva, más distante, a contarnos todo lo que saben de nuestro pueblo. Este es el caso de las dos personas que ya habéis visto, algunos conocidos, y van a dar la conferencia. Se llaman Emma Rivas Mata y Edgar Gutiérrez López. Satisfacción porque gente de fuera venga a contarnos lo que saben del pueblo, pero máxime si estas personas vienen de más allá del océano. Si vienen desde México, una distancia considerable, aún nos satisface y nos honra mucho más. Ellos llevan un mes en España y han llegado a España precisamente tras las huellas de un matutino que está bastante olvidado para nosotros, pero que hizo una labor importantísima en el pueblo y que esperamos que a partir de hoy ya su recuerdo y su memoria la tengamos más fresca. Emma Rivas y Edgar Gutiérrez son en la vida matrimonio, pero profesionalmente también comparten el trabajo. Ellos son investigadores del INAH, un instituto mexicano dedicado al estudio de la antropología y de la historia, un prestigioso instituto mexicano. Llevan muchos años trabajando en él, en diferentes temas. Trabajan y dan cuenta de su trabajo porque tienen varias publicaciones, algunas independientes, como este de Emma Rivas. En otros casos hacen trabajos en colaboración. En fin, es gente que enseguida, son personas que enseguida lo vais a ver, tienen un conocimiento, una capacidad que seguro que nos va a entretener y agradar enormemente. Decía que la persona de la que vamos a hablar hoy es bastante desconocida. Bueno, eso se conoce. Sin embargo, tenemos todos los días cerca de nosotros un edificio que es deudor suyo. Es este edificio que hoy es escuela, pero que no nació, perdón, que hoy es ayuntamiento, pero que nació como escuela. Y arriba en esa lápida aparece la inscripción que recuerda el hecho, una inscripción que hemos visto muchos, seguramente todos, pero que el tiempo borra la causa y la razón por la que se encuentra esa lápida y esa dedicatoria. Muchos, bastantes de vosotros, incluso en la escuela, habéis conocido los retratos o algunos de los retratos que servían como presentación de la conferencia. Me dijisteis el año pasado que el del varón, el de Eusebio, ese sí que era el que habéis visto ahí colgado en el aula. No sé si el de la mujer, Ana, la mujer también lo era. O sea, hemos acertado de pleno, por lo tanto. Lo que ocurre es que estos retratos pues vienen de América, porque los de Matute han desaparecido, o momentáneamente al menos. No se sabe dónde están, los estamos buscando, seguiremos buscándolos y seguro que tendrán que aparecer, esperemos. En fin, los que sois un poco mayores, más mayores que yo, ya los recordáis a esos dos personajes, los patronos de la escuela, por eso estaban allí colgados, porque lo habían hecho la escuela. Y los que no son ya tan mayores, pues primero porque los retratos han estado medio olvidados, y segundo, estaban muy abandonados en el alto del ayuntamiento. Y segundo porque no han asistido a la escuela. En fin,
no se sabe quién era este personaje, hoy vamos a conocer muchas más cosas de él. Pero también tengo que decir que de esta persona, de esta familia, de esta pareja, sigue habiendo descendientes. No son tan lejanos, olvidados, pero están próximos a nosotros. Y con vuestro permiso, pues voy a saludar especialmente a dos descendientes españoles, estas dos señoritas que se sientan en segunda fila. Ellas son Petra Murga, su hija. El apellido no nos dice nada, tiene el García escondido, quién sabe, tal vez en el 10º lugar, posiblemente. Pero os daré un dato que a lo mejor algunos sí la conocéis, porque me parece que han venido por aquí en alguna que otra ocasión, residen en Anguiano, si no estoy equivocado, de vez en cuando, y sí que os daré un dato que os lo refrescará mucho más. Es bisnieta de Anselmín. Ese es un personaje que Matute ha dejado de ella, que sí que es reconocido por lo menos de oídas, el rico de Matute, de una palabra. Anselmo Hernáez Hernáez, que en gran medida su riqueza le viene de estos parientes de América. En fin, ella es, y tiene más, un hermano y otros son los Blasco, que algunos recordarán que llegó a ser futbolista del Logroñés. Pues todos ellos son descendientes de este matrimonio o de la parte española de este matrimonio. En América también hay, y veréis algunos de ellos, los conocen en Mayedgar y nos los presentarán enseguida, primos, diríamos, de los descendientes españoles. O sea, es un personaje olvidado, pero próximo, que faltaba por descubrir. Pero hay otro dato todavía mucho más relevante, más importante socialmente para recordar a este señor, y es esto, es la escuela. Dice escuela, pero junto a ella agrega gratuita. Ya sabéis prácticamente todos que Matute es un pueblo que, por lo menos en la comarca, tiene una cierta fama de pueblo instruido. Pueblo del que han salido muchos estudiantes, o ha habido, y particularmente muchos maestros y maestras. Matute casi que podríamos decir que es el pueblo de los maestros, por poner una nota distintiva. Esta peculiaridad de Matute es deudora en gran medida de esta fundación y de este señor. No únicamente, no se ha estudiado aquí, no se ha seguido esos estudios de magisterio o no se ha sido estudiante solo por esto, pero sí en gran medida, porque todo el mundo comprende que si no hay frontones no pueden salir pelotaris, si no hay escuelas no puede salir gente formada, y ese es en los primeros estadios, ese es el primer paso para luego continuar estudiando más, pero por lo menos la primera parte ya está dada. Antes de esta escuela ya había otras en Matute y en otros pueblos, pero la gran diferencia es ese adjetivo, gratuita. En 1820, casi hace 200 años, en Matute hay una escuela a la que puede ir todo el mundo sin pagar nada. Algo extraordinario en España, que no se producirá generalizadamente hasta 80 años después. Hasta 1901, en que el Estado paga a los maestros, no hay escuelas gratuitas completamente en toda España. Matute llevaba un adelanto de alrededor de 80 años con esa facilidad escolar respecto de otros muchos sitios donde sí que había escuelas, como las que hubo en Matute antes de esta fecha, pero que eran de pago. Las costeaban los propios alumnos y con grandes deficiencias, porque los maestros cobraban poco y mal. De ahí esa expresión que todos conoceréis de pasas más hambre que un maestro de escuela. Pero bien, esa facilidad, ese tiempo adelantado que Matute ha tenido respecto a otros muchos sitios, quizás, seguro que ha jugado un papel relevante en esa peculiaridad que señalaba de ser un pueblo instruido.
No es la única escuela que se fundó en esa época y que colaboró en esa ventaja. No es la única, ya os hablé el año pasado y recuerdo ahora que en la plaza también hay otra escuela que se fundó incluso antes, unos 50 años antes que esta, de un nivel superior de lo que hoy sería un instituto de bachillerato, pero fundada por un señor por otro indiano llamado Simón Ruidía. Pero bueno, hoy todo el foco lo centramos en Eusebio García Monasterio, y además de que esta escuela fue mucho más popular que la otra, porque la otra ya había que tener un cierto nivel y no todas las familias podían alcanzar ese nivel. Aquí estaba abierto a todo el mundo. 100 niños y niñas, nos dicen las crónicas, que en los primeros momentos acudían a esta escuela. Hasta 100. De Matute y de Tobía, el pueblo hermano, que también era admitido en estos primeros tiempos. Pues bien, esta es la importancia que tiene el personaje, pero de él, Emma, particularmente porque es ella la que ha centrado su investigación en esta familia. Edgar colabora con ella, pero tiene otros estudios, así que seguramente intervendrá menos, pero también lo hará, y entre los dos complementarán una explicación que seguro que nos va a ser muy interesante. Por tanto, muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, por hacer ese viaje tan largo desde vuestro país, y somos todo oídos. Pues buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Yo de lo que los quiero hablar es un poco por qué los mexicanos llegan a Matute a dar una plática. Y coinciden muchas cosas en eso. Una, que Emma se puso a estudiar. Su interés de investigación tiene que ver con el estudio del libro, de la historia del libro y la historia de las bibliotecas mexicanas. Entonces comenzó por estudiar a 5 personas que se dedicaron a hacer un registro de la publicación de los libros que había en México. El primero de ellos, más o menos a mediados del siglo XVIII, quería demostrar al mundo, sobre todo a Europa, que en México se habían publicado muchos libros y que había una cultura lo suficientemente grande para que se le reconociera como un país, como un territorio donde podía intercambiar a la altura de Francia, de España mismo, en fin. Y así 5 personajes que reunieron la bibliografía existente en el país a lo largo desde mediados del siglo XVIII, más o menos finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero Emma no se quedó solo con investigar estos 5 personajes, estas 5 bibliografías, sino que en su propia investigación se dio cuenta, había referencias de que uno de los personajes que había hecho una de estas bibliografías bastante importante sobre el siglo XVI tenía una correspondencia. Y Emma dijo, ¿dónde estará esta correspondencia? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? En un viaje que hicimos aquí a España, en Madrid, en la Biblioteca Nacional, se encontró a un personaje que recibía las cartas del mexicano. Entonces, muy contenta, digo, ya encontré una parte, pero ¿dónde está la otra, la que recibía el mexicano? Y siguió buscando. Por ahí alguien le dio un indicio, posiblemente lo que era la biblioteca de uno de los descendientes de este mexicano que hizo la bibliografía se encuentra en un lugar al norte de México que se llama Monterrey, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Es una institución privada de muy alto nivel también académico. Entonces Emma se trasladó a Monterrey y tuvo la suerte de encontrar la biblioteca que estaba ahí con la correspondencia de este personaje muy interesante. Resulta que este personaje que había hecho esa bibliografía es hijo de Eusebio García, un mexicano que a lo largo de su vida, durante sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, se había dedicado a buscar
todos aquellos libros, manuscritos que se refirieran a la historia de México, pero sobre todo en el siglo XVI, es decir, cuando los españoles están colonizando la Nueva España. Y él estaba muy interesado en eso por demostrar que sobre todo los misioneros hicieron una labor cultural muy grande, porque él sentía esa necesidad de escribir o de reseñar o de resaltar la labor de los misioneros. Digamos, en el siglo XIX está recién independizado el país y mucho del contexto general de la sociedad es resaltar más lo indígena que resaltar lo español. En ese momento el país quiere ser independiente, por lo mismo le va a poner un acento más fuerte a la parte indígena que a la parte propiamente española. Pero Joaquín García Casbalceta dijo, no hagamos eso, también pongamos el acento con lo que los españoles hicieron, y en este caso los misioneros. ¿Por qué los misioneros? Porque la buena cantidad de estos misioneros que iban en las comunidades indígenas escribían sobre la historia de los pueblos indígenas. Querían saber con quién estaban, cómo poderlos evangelizar, cómo poderlos castellanizar. Para eso estudiaban su historia, estudiaban sus lenguas y buscaban la manera de castellanizarlos, de hacerlos cristianos. Por eso para él, para esta persona, era muy importante estudiar el inicio, digamos, de la conquista de la colonización española en México. Entonces, pudo completar Emma una correspondencia, que es uno de estos libros que enseñó hace rato José Mario. El español que trabajaba en la Biblioteca Real, en la Biblioteca de Palacio, con un mexicano preocupado por escribir la historia del inicio de la conquista y de la colonización española. Pero hay muchas cartas más, y hay otros personajes españoles más. Curiosamente, hace algunos meses, José Mari, con la misma inquietud, dijo, alguien tiene que existir en México que se preocupe, que sepa, que sean parientes, sean familiares de Eusebio García. Y se puso a buscar en el internet. Y de repente le apareció por ahí un familiar, un descendiente de don Eusebio, de su hijo Joaquín y demás, digamos casi como la quinta generación. Entonces empezó a tener correspondencia a José Mari con ellos. A raíz de eso, como nosotros conocemos a algunos de estos familiares, nos avisaron, está José Mari en Matute haciendo la historia de don Eusebio, entonces habrá que juntarse. Nosotros ya teníamos planeado venir a España de todas maneras. De hecho, este contacto que nosotros tenemos con estos familiares, nos habían prestado una correspondencia de don Joaquín, que es el hijo de don Eusebio, con su propio hijo. Ellos tenían unas haciendas azucareras en el estado de Morelos. Al rato presentamos una parte geográfica, donde está el estado de Morelos. Ellos tenían sus haciendas en el estado de Morelos y cada X tiempo, ya sea iba don Joaquín, iba a las haciendas, o su hijo iba a las haciendas. Enseñanza que don Eusebio les había transmitido también a sus hijos. Entonces, como siguiendo la transmisión de su padre, iban a las haciendas para administrarlas y regresaban a la Ciudad de México. Entonces, cada que su hijo o el padre iba, se escribían cartas. Y esas cartas, de suerte que las guardaron, nos las prestaron y las comenzamos a trabajar. Y ahí nos dimos cuenta la importancia que don Eusebio tiene para la preparación de su propio hijo y para la preparación que después será de su nieto. Entonces decíamos, cuando empezamos a ver esas cartas, vimos la importancia de Eusebio García. No teníamos mucho más conocimiento de él porque nos hemos estado centrando más en don Joaquín García Casbalceta, en su hijo, como bibliógrafo. La mayoría de su correspondencia tiene que ver con aquellos corresponsales, con aquellas personas a las que les escribía él
para buscar información de dónde hay documentos, de quién escribió algo, de dónde están los libros. Él también fue un escritor de libros y entonces vendía sus libros a Europa, los vendía aquí a España, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos. Entonces tiene una buena cantidad de corresponsales sobre todo de Europa y Estados Unidos, también de América Latina. Y ahí se van juntando como las piezas, se van juntando estas piezas, el interés de José Mari con las familias todavía presentes, con el interés nuestro por ir engarzando estas piezas de un rompecabezas que ahí está, pero hay que juntar las piezas poco a poco, lento, porque a veces encontrar el dato de una persona no es fácil, no es sencillo, hay que ver a veces muchos libros, muchos documentos en los archivos. De suerte, hemos tenido mucha suerte en realidad, que José Mari en un momento, digamos, muy oportuno, se pone en contacto con aquellas familias en México, y nosotros al tener contacto con ellos es lo que de alguna forma hace que digamos, hay que ir a Matute. ¿Dónde está Matute? ¿Qué es eso? Para nosotros es algo muy lejos, digamos, ¿no? Y empezamos a buscar en los mapas, en decir, bueno, pues está cerca de Logroño, ¿cómo le hacemos para llegar a Logroño? Bueno, pues hay que ir a Madrid primero, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y José Mari ahí nos puede ayudar también, y ha sido una gran ayuda todos estos días. Ya nos llevó a ver los monasterios, nos ha enseñado un poco la región, vamos entendiendo cosas, digamos, de los personajes, ¿no? Como don Eusebio, hemos tenido una discusión sobre cómo es que don Eusebio, porque una cosa importante es aprender a leer y escribir es una cosa, pero aprender la administración de los negocios es otra. ¿Cómo le hizo para ir aprendiendo al manejo de los negocios? Sobre todo una cosa muy importante para esa época es saber poder registrar el debe y el haber. Es clave para saber si gano o pierdo. Y entonces él, en algún lugar, es la discusión que teníamos estos días con José Mari, él me dice que muy probablemente lo aprendió aquí mismo en Matute, en la escuela de gramática. Yo tengo una hipótesis que, aunque pudo haberlo aprendido aquí en la escuela de gramática, don Eusebio tenía una relación muy estrecha con la iglesia, con los obispos en México. Y no me parece nada extraordinario que esa relación con la iglesia, con los obispos, con los sacerdotes, lo fuera introduciendo también en la administración. Hay que recoger el diezmo, hay que recoger diferentes entradas de dinero en las iglesias, y que él, como un niño vivo, inteligente, que aprendía rápido los números, se empezara a él a penetrar en este tipo de cosas, ¿no? Que eso mismo le ayudaba, o le ayudó, a que uno de sus hermanos, que ya se había ido a México, le dijera, vente, acá hay trabajo, acá encontramos alguna manera para que te involucres exactamente en el grupo donde se requiere de tener administradores con buen conocimiento, buena lectura, buen trato del manejo de los números. Y es así como su hermano lo recibe en México en 1788-89. Lo recibe en México y estará trabajando en el comercio en la Ciudad de México. Lo encontramos, algunos documentos hemos encontrado que está en una tienda, en un cajón le llaman, a las tiendas donde venden por mayoreo en la Ciudad de México le llaman cajón. Las tiendas más pequeñas, digamos, les llamarían tiendas. Pero este cajón vende más por mayoreo. Hemos visto que vende cosas para un poco hacia el norte, hacia un lugar que se llama Aguascalientes, que está al norte, digamos, en el centro de México, en el centro de la Nueva España, pero al norte de la Ciudad de México, bastante poco retirado. Y así vamos viendo cómo, al meterse dentro de la vida, en los negocios dentro de la Ciudad de México, se va a ligar a los grupos, a los sectores sociales, digamos, con cierto poder económico. Y
No sé si aquí ya aquí le vamos a... yo le paro para que ya entre Emma a contarle. Bueno, vamos a recordar, primero que nada, yo también quiero sumarme al agradecimiento a todos ustedes, al profesor José Mari, el gusto que nos da estar aquí, que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a Matute y saber cómo se escribía el nombre de Matute, porque en los documentos a veces no estaba ni siquiera bien el nombre de Matute. Entonces, ahora que lo conocimos, estamos muy contentos y vamos a recordar y a compartir con ustedes algunos datos de lo que nosotros tenemos de Eusebio García del otro lado, y aquí José Mari nos ha enriquecido con toda la información que nos ha dado. Pero sí quisiera recordar que Eusebio García Monasterio nació pues aquí en Matute, pero en el año de 1771. Él fue hijo de José García Ontiveros y de María Ramos. José García tuvo un primer matrimonio con Josefa Gómez, y de ese primer matrimonio hubo varios hijos. Tenemos datos, puede que por ahí de repente los nombres no coinciden mucho, pero era un hijo que se llamó Manuel, Javier, Sebastián Antonio, José, Ana García. Menciono esto porque estos primeros hijos de José García van a ser fundamentales para que Eusebio García salga de Matute y pueda ir a México. Bueno, la primera esposa de José García muere, y al poquito tiempo muere en 1769, y en 1770 se vuelve a casar. Entonces ya se casa con la que sería la mamá de Eusebio García, que es María Ramos Monasterio. Bueno, Eusebio, le vamos a llamar Eusebio para familiarizarnos más nosotros, claro, nace en 1771 y también va a tener varios hermanos. Ahí también nos faltan algunos datos, pero Plácido García es su hermano, Vicenta tiene una hermana Vicenta, que es la que permanece más tiempo aquí en Matute, y que seguramente los hijos de Vicenta acudieron a la escuela. Y parece ser que hubo otro hermano, otra hermana por ahí, que bueno, no se conservan muy claramente los indicios. Pero bueno, Eusebio, pues como decíamos, pues se preparó, tuvo alguna educación aquí seguramente. Él debió ser un alumno adelantado, aprendía las cosas rápidamente. En toda su vida demostró un conocimiento, una inteligencia, una sensibilidad para entender y aplicar muchas cosas en su vida, en sus negocios, y eso lo llevó a tener un éxito, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente cuándo salió Eusebio García de Matute. Lo que sí sabemos es que ya en septiembre de 1788 estaba en Cádiz, y en Cádiz estuvo unos meses preparando pues una larga travesía que iba a emprender. Iba a llegar a México. Tenía la gran fortuna de que ya sus medios hermanos, por lo menos Francisco Javier, estaba en México, y eso iba a ser para él fundamental. ¿Por qué fundamental? Bueno, no iba a llegar así. Hubo muchísima gente que llegó, pero es diferente si llegan ya con un conocimiento y sobre todo con un apoyo económico como lo tuvo de su hermano Francisco Javier. Entonces, Eusebio está en Cádiz unos meses preparando seguramente ese viaje, que tuvo un costo el viaje de 5.924 reales, que es una cantidad considerable. Esa cantidad la pagó su hermano Francisco Javier. ¿Y para qué fue esa cantidad? Bueno, pues fue un importe muy alto para ropa, 3.167 reales fue para su ropa. También tuvo que pagar para que se la lavaran y pagar un peluquero. Tenía que estar presentable y bien guapetón. Bueno,
También hubo una cantidad muy fuerte que fueron 2.400 reales el pasaje, digamos, por viajar en la fragata que llevaba el nombre de la condesa de Benavente. Viajó en primera mesa y con todas las comodidades. Seguramente por lo que pagó, pues eso iba muy bien cubierto por todo. Además también pagó por una chaqueta y un calzón largo de lienzo listado. Y pagó en los días que estuvo esperando que zarpara el buque una posada de 35 días y bueno, todo eso lo cubrió su hermano Francisco Javier. La travesía pues era difícil, larga. Después de algunos, le llevó yo creo que unos 2 meses y medio más o menos, llegó al puerto de Veracruz, ahí estuvo esperando también otros días. Si quieres pasar a Eusebio, vamos, y la travesía que tuvo que hacer, bueno pues los barcos llegaban a Veracruz, ahí tenían que esperar todavía para poderse trasladar del puerto de Veracruz, que ustedes lo ven aquí, trasladarse ya a la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya lo estaba esperando su hermano Francisco Javier y él ya tenía una tienda, como dice Edgar, entonces, bueno, pues seguramente mandó traer a su hermano, que era unos 18, 19 años más pequeño que él. Eusebio para entonces ya tenía 17 años, estaba ya con una preparación y pues aprendería rápidamente todo el manejo de los negocios con su hermano. Tenían una tienda muy bien situada en la esquina del ayuntamiento, lo que es la plaza principal, digamos, ustedes conocerán la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución o lo que es la plaza principal. El comercio estaba muy en una esquina y muy cerca, o sea, era una tienda importante, de un manejo de mercancías considerable y bueno, podía tener ese lugar. O sea que su hermano ya debería haber tenido varios años ahí para establecer el negocio. Bueno, Eusebio García rápidamente se debió haber relacionado con otros comerciantes, ya por ejemplo unos cuantos años después, en 1808, ya formaba parte de la 7ª Compañía de Voluntarios de Fernando VII. Ahí en el negocio vendían diferentes mercancías que llegaban de Cádiz y seguramente conoció a otros paisanos que fueran también de la región. Debió haber conocido, por ejemplo, a un hacendado muy importante que se llamaba Nicolás Gorgonio y Casbalceta. Y seguramente se relacionó por la venta de azúcar, por miel, aguardiente y todo eso. Este gran hacendado tenía 3 hijos, entre ellas una hija llamada Ana. Sí, por favor. Ana y Casbalceta. Bueno, luego podemos regresar al mapa, ¿o no? Si no, bueno. Esta es la de doña Ana y Casbalceta, es la que está ahí. Ustedes tienen algunos datos de que esa es la fotografía o el retrato que estuvo colgado en la escuela. Y bueno, no tenemos más que esa imagen en blanco y negro, pero bueno, esa sería la bella dama con la que Eusebio García iba a contraer matrimonio en 1809. Ella tenía 18 años y Eusebio tenía 39 años. Seguramente le causó una buena impresión a la familia de Ana. Ya sus padres ya no vivían, murió su padre y su madre un poco antes y heredaron a los hijos. Esta es la madre de doña Ana, ella es doña Ana y una de sus hermanas, faltaría un hermano.
La familia de doña Ana venía de la región de... eran vascos y era una familia muy adinerada desde el siglo XVII, más o menos, ya eran dueños de las haciendas en el estado de Morelos y tuvieron muchas propiedades y dejaron una herencia muy cuantiosa a sus hijos. Les dejaron a doña Ana, a cada uno le dejaron una hacienda. A doña Ana le dejaron la hacienda de Santa Clara Montefalco, a Josefa le dejaron la hacienda de San Ignacio y al varón, que se llamaba Nicolás, le dejaron una hacienda que se llamaba Santa Ana Tenango. Bueno, todas esas haciendas se encontraban en el estado de Morelos. ¿Podemos regresar, Mari? No, ya no, José Mari. Bueno, en un estado, discúlpenme, bueno, están en el estado de Morelos y eran unas haciendas muy productivas. Bueno, cuando se casan Eusebio y Ana, Eusebio lleva al matrimonio 9,000 pesos y Ana lleva la hacienda que estaba valuada en más de 500,000 pesos. Eusebio, dedicado a los negocios, continuó seguramente con sus negocios, continuó con el comercio del azúcar, pero obviamente que le dio una prioridad a la atención de la hacienda. Entonces, bueno, pues empezó a progresar. Fue un hombre, como les decimos, muy organizado, muy tenaz, muy trabajador. El mismo año que se casaron, establecieron su casa en el centro de la Ciudad de México, en una calle que se llamaba la calle de la Merced. Era una casa amplia, de 24 piezas, habitaciones. No era una casa lujosa. Don Eusebio siempre fue muy moderado, no caía en la ostentación, pero bueno, era una casa muy digna, muy fuerte, muy buena construcción, tipo la escuela, como nos recuerda un poco la escuela que tienen ustedes aquí, que se ve una construcción muy fuerte, muy altiva, se ve como de mucho orgullo, pero sencilla. Entonces, bueno, así establecieron ellos su casa, ahí vivieron toda su vida, pero dividían sus actividades entre la Ciudad de México y las haciendas. Como les decía Edgar, tenían que pasar unas temporadas en las haciendas. Tenían muchos trabajadores, tenían peones y todo. Entonces, mientras que los hacendados no estaban en las haciendas, tenían los administradores que eran los que se encargaban de resolver todos los problemas, tanto con los trabajadores como los marchantes, quienes llegaban a comprar, en fin, todo eso. Tenían personal, digamos que calificado. Había quien se encargaba nada más de criar la caña. Contrataban a quienes supieran criar la caña, o sea, que supieran cultivarla. Bueno, tenían un carpintero, tenían herrero, tenían, digamos que muchísimos trabajadores. Don Eusebio siempre se preocupó por mejorar, pues digamos que el funcionamiento de las haciendas y todo. Bueno, vivieron felices, estaban muy felices ahí en su casa de la Merced. Digamos que don Eusebio cada vez iba pues con una situación mejor, se encontraba ya muy pronto, por ejemplo, entre un grupo pequeño pero muy importante de comerciantes y de propietarios de casas. En 1813 ya tenía 5 casas aparte de la suya, ¿no? Por ejemplo, también ya en 1817 tenía un nombramiento como regidor honorario electivo en el ayuntamiento. Y también en ese mismo año de 1817 ya era teniente coronel y caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica. Había contribuido también en 1821 con 1,000 pesos para el ejército, para los uniformes del ejército trigarante. Entonces, bueno, había ido mejorando. Por supuesto que no se olvidaba de Matute y de sus padres. Mientras sus padres vivieron, tanto Eusebio como Francisco Javier y Plácido, que también estuvo en México,
mandaban dinero para Matute y para su hermana Vicenta y para los hijos de Vicenta. Ya para 1817, como les digo, Eusebio García ya estaba en una situación muy boyante, podemos decir. Su hacienda marchaba bien, sus negocios también. Él tenía una presencia con los comerciantes, con el sector de la iglesia, con el ayuntamiento, y pensamos que más o menos son en esos años. Además, la situación política en México está ya los años de la independencia, y entonces, bueno, seguramente en esos años él es cuando también mandas dinero y planea la fundación, la construcción de la escuela, que suponemos que el año de 1820 es cuando se hace la entrega, pero debió haber unos años previos de construcción. No era muy lento, no era muy rápido, y entonces, bueno, todo ese tiempo él estuvo enviando dinero para la construcción de la escuela. Bueno, pero en 1829 viene un decreto de expulsión. Después del movimiento de independencia viene un decreto de expulsión de los españoles de México. Y entonces Eusebio y su familia deciden salir de México. ¿Por qué deciden? Porque él, al estar casado con una mexicana, pudo haber argumentado más y permanecer en México, pero decidieron salir. Entonces prepararon todas sus cosas, todos sus negocios, dejarlos encargados con alguien, y la hacienda, que era algo muy importante, se la dejó encargada a su cuñado Nicolás. Ellos sí se quedaron allá en México, y entonces Eusebio y su familia, que llegaron a tener en total 12 hijos, pero solamente sobrevivieron 8, hicieron el viaje para acá. Fue un viaje pues muy tortuoso, muy pesado. Era, repetimos, una travesía muy larga. Era difícil, estaba mucha gente también saliendo. Viajar con tanto niño debió haber sido también muy pesado, unos ya mayores. Joaquín García Balceta, Joaquín, que es el personaje consentido de nosotros, José María. Esta es un recuerdo que queda de Eusebio García con algunos de sus hijos, pero no son todos. Está él y su esposa y algunos de sus hijos que no están identificados plenamente. Pero su primer hijo nació en 1810 y el último, el que quedó como último, nació en 1825. Estas son unas de las hijas de Eusebio García: Ignacia, Dolores. Fueron 4 hombres y 4 mujeres. Bueno, él es Joaquín García Balceta, es el hijo menor, nació en 1825 y él murió en 1894, como decimos, con un gran bibliógrafo, y más adelante vamos a decir. Pero bueno, él se distinguió en muchísimas cosas, como hijo, como hermano, como hacendado, como todo. Bueno, cuando hicieron el viaje de México a Cádiz, porque ahí fue donde llegaron, Eusebio García y Joaquín tenía alrededor de unos 4 años. Y más tarde, no en ese momento, pero más tarde, hizo un pequeño apunte de sus recuerdos de ese viaje. Entonces, por esos recuerdos de él, sabemos que salieron de la Ciudad de México el 14 de enero, ya les digo, de 1829. De ahí se fueron a Veracruz, donde estuvieron 18 días. Después fueron a Nueva Orleans, y en Nueva Orleans permanecieron alrededor de 4 meses. Lo que nosotros nos imaginamos es que en Nueva Orleans Eusebio también aprovechó pues para arreglar algunos asuntos, algunos negocios, y bueno, también para acondicionar el viaje, que todavía faltaba una buena parte que iba a ser muy pesado, como efectivamente lo fue, porque en el trayecto murió el hijo más pequeño de Eusebio y de Ana. Bueno, después de estar en Nueva Orleans, se trasladaron, venían ya rumbo a Cádiz, y cuando les faltaba poco para llegar, la Sanidad Española desvió el barco al puerto de Mahón
por cuestiones de sanidad, por precaución contra el cólera que había aquí y que también había en México. Y entonces, bueno, los tuvieron detenidos 40 días en esa embarcación y después de ese tiempo finalmente pudieron llegar a Cádiz el 15 de agosto. Ahí en Cádiz ya los esperaba su tío Plácido. No sabemos quién más, pero parece que había otros familiares. Se quedaron prácticamente en Cádiz. Ahí estuvieron, digamos que se han de haber recuperado anímicamente de la pérdida de su hijo. También estuvieron viendo todos los negocios de Eusebio. Aprovecharía para venir a... No tenemos la seguridad, posiblemente regresó a Matute, pero no creemos que haya venido con toda la familia por las dificultades. Y bueno, los hijos tampoco dejaron muchos recuerdos de Matute. Por ejemplo, Joaquín escribió de ese viaje un diario que se llama Un viaje a la Chiclana. Si conocen la Chiclana, está muy cercana de Cádiz. Y él hizo un viaje un diario de ese viaje que le traía pues recuerdos bonitos. Recordó cuando pasaron una Semana Santa en Sevilla, la comida, el clima, le gustaba ir a barquear, le gustaba pues ver en el puerto todos los buques que llegaban, ¿no? Las fragatas, en fin. Bueno, don Eusebio tendría que aprovechar para ver cuestiones muy importantes. Él había fundado con su hermano Plácido una sociedad desde 1814 que se llamó García Monasterio Hermanos, y ellos comerciaban productos que mandaban precisamente de Cádiz. Y por ejemplo, una de las cosas que comerciaban pues era los vinos. Llevaban bacalao, azafrán tostado, llevaban pimienta y bueno, parece que también libros, porque hemos encontrado algunos indicios que llevaban cajones de libros. Eusebio siempre estuvo con la preparación que tenía, él sabía latín y en su casa siempre hubo libros y siempre dio una buena educación con maestros particulares a sus hijos. Siempre estuvieron una biblioteca familiar presente en la casa, una educación, latín, era una familia sumamente católica, muy religiosa. Entonces todo eso fue lo que los padres les infundieron a los hijos, ¿no? Bueno, algo muy importante que también hizo Eusebio mientras se encontraba en Cádiz fue arreglar la cuestión testamentaria del papá de doña Ana, o sea, de Borgoño y Casbalceta. El señor cuando murió no solamente les dejó a sus hijos las haciendas, una a cada uno, sino que les dejó una fuerte cantidad de dinero, dejó más de 4 millones de pesos. A Eusebio lo repartieron entre los tres, y a Eusebio le tocó 1.300.000 y pico de pesos. Un dineral tremendo. A ver, José. Eso, pues por supuesto que le sirvió muchísimo pues para seguir con sus negocios, para no sentirse tan afligido por haber dejado acá todo, pero también lo ha de haber decidido a regresar. Ana y Eusebio estuvieron platicando entre ellos la conveniencia de regresar o no. Eusebio parece que eran como muy cariñosos y muy amorosos, hay muy poquitas cartas, pero se ven ahí algunos comentarios. Ana dice, bueno, yo quisiera regresar, ella añoraba sus haciendas, ella se consideraba por supuesto vasca, una familia descendiente de una familia vasca, pero ella nació ahí en las haciendas, entonces tenía un gran apego, y sus hijos, pues prácticamente todos nacieron allá, unos estaban muy pequeños, pero tenían un arraigo. Entonces, pues doña Ana sí quería regresar, pero ella esperaba la decisión de su esposo. Lo decidieron
Eusebio yo creo que no lo dudó muchísimo porque había dejado la hacienda y además ya tenía más de 1 millón con lo que había recibido allá en Cádiz. Así es que decidieron regresar en 1836. No sin antes, por ejemplo, Eusebio, una de sus características como benefactor, pues lo vemos aquí con la escuela, pero lo vemos también en la Ciudad de México, en muchas otras instituciones. Y en Cádiz, antes de salir, dio una limosna de 10,000 reales para mejorar las camas y atender la curación de los pobres enfermos del Hospital de San Juan de Dios en Cádiz. Entonces, bueno, siempre estuvo con esta labor. Como les digo, regresaron de Cádiz en 1836. En enero el viaje fue más rápido. Ya no fueron 8 meses ni así, pero de todas maneras se detuvieron, por ejemplo, en Veracruz, para ver también siempre tenían un comisionista, un agente que atendía los envíos que llegaban al puerto de Veracruz y de Veracruz los trasladaban a la Ciudad de México, toda la mercancía. Entonces ahí tuvo que arreglar asuntos con sus agentes. Después pasaron por Jalapa, un lugar también de Veracruz, y lo mismo hacía, tenían ahí también comerciantes. Luego fueron a Puebla y también llegaron finalmente a la Ciudad de México. Cuando llegan a la Ciudad de México, ya tenía Eusebio alguna noticia de que su cuñado había hecho una mala administración de la hacienda. Entonces, pues esa era una de las preocupaciones que también lo hizo regresar, porque tenía que poner orden en eso. Su cuñado Nicolás se había endrogado no solamente con Eusebio, sino con otros acreedores, y entonces, bueno, pues Eusebio llegó a tomar por su mano los negocios. Bueno, a los 3 años falleció Ana, su querida esposa, y ella murió de una fiebre nerviosa. Era muy joven, pero bueno, tal vez toda la penuria, el ir y venir, todo, bueno, ella falleció muy joven y Eusebio le guardó siempre, nunca se volvió a casar. Bueno, para 1840 Eusebio hizo un testamento, y ese, aunque él murió en 1852, de todas maneras, ya en su testamento, ese fue el que se aplicó, pero ya en su testamento él estaba preocupado por qué hacer con las haciendas. Bueno, esta es la hacienda de Santa Clara Montefalco, la que le heredaron a doña Ana. El estado de Morelos se caracteriza por un clima caluroso, hay mucha vegetación. Esta zona, sus haciendas estaban en el oriente del estado de Morelos. Entonces, una de las cosas principales en una hacienda era la iglesia, y tanto Eusebio como sus hijos, sus descendientes, siempre se preocuparon porque la iglesia estuviera bien acondicionada, la pintaban constantemente. Aquí se ve, esta es la construcción de la hacienda. La hacienda de Santa Clara Montefalco, por supuesto que tiene una parte para las instalaciones, la producción del azúcar y para almacenar la caña, etc. Pero también destinaban una pequeña parte para sus habitaciones, para cuando ellos iban a pasar, por lo general, 3 meses, 2 veces al año más o menos, ¿no? Comentábamos el otro día con José Mari que, bueno, hay la idea de que los hacendados, pues, bueno, son ricos, tienen unas grandes haciendas lujosas y todo. Bueno, Eusebio y después Joaquín García Balceta no fue ese su caso. Viajaban, llevaban cargando desde la Ciudad de México su colchón, su ropa. A veces llevaban pues un pequeño sillón, una silla, y cosas más pequeñas. Pero bueno, esta es la hacienda de Santa Clara. Bueno, no, esta es la hacienda de Tenango. Pero aquí, antes de pasar a esta, les decía yo que en 1840 ya hizo testamento, y en 1845 compró una hacienda más. Esta otra hacienda, llamada El Mayorazgo,
no está en este estado de Morelos, está en el estado de México y no es una hacienda azucarera. Esta es una hacienda azucarera y esa era nada más la producción que se daba, digamos que aquí en Santa Clara y en Tenango. Pero la otra era una hacienda cerealera y Eusebio pues seguramente acababa de recibir 1,000,000 y tantos, entonces bueno, pudo comprar una hacienda rápidamente, su visión de negociante, de todo, había que colocar el dinero y hacerlo productivo. Entonces bueno, compró eso, compró otras propiedades más, ya les decía yo, aparte de su casa, a los pocos años tenía 5 o 6 casas más. Ya para 1845, 40, ya en 40 se casa una de sus hijas y entonces él a 3 de sus hijas ya les da una parte de su herencia y empieza a dejar como un núcleo de la hacienda solamente en los hijos solteros, varones y una mujer que era la que estaba soltera. Bueno, arregla las cuentas más o menos con su cuñado Nicolás, pero el cuñado no puede salir, está a punto de quiebra más bien, entonces los acreedores están todos detrás de él. Se muere en 1847 Nicolás, el cuñado, y entonces Eusebio queda como albacea y como tutor de 3 hijos de Nicolás que eran menores. Bueno, viven con ellos, están en su casa, él les da educación, les termina de dar educación, por supuesto todo lo necesario, y ponen a la venta la hacienda que había pertenecido al hermano y a la otra hermana, que es la hacienda de Santa Ana Tenango y la de San Ignacio, pero son haciendas grandes, no hay comprador que las quiera adquirir como uno solo, las quieren fraccionar y se niega a Eusebio, entonces decide comprarlas él. Es una venta un poco cuestionada porque ha habido después algunos estudios o algunos análisis donde se ve que o se interpreta que pudo él tener una pues ventaja sobre los otros compradores y que pagó menor precio de lo que realmente valían las haciendas. Inclusive algunos años más tarde sus sobrinos que habían vivido con él, los hijos de Nicolás, más adelante entablarán una demanda para que se anule la venta de esta hacienda, que es la de Santa Ana Tenango. Pero como quiera que sea, la compra y en 1850 Eusebio se vuelve ya propietario de las 3 haciendas. Si ya su hacienda era importante, la de Santa Clara, él saca adelante Tenango, que es esta hacienda, todavía se conserva una buena parte de la iglesia, como les digo, que esa era muy importante. Las 2 haciendas tuvieron unas iglesias que todavía están en pie y son ahora las iglesias pues de los pueblos mismos, ¿no? Entonces siempre se les pagaba a los curas para que fueran a dar misa y también se les pagaba a los preceptores, porque en las haciendas había escuelas católicas precisamente fundadas por Eusebio y después por Joaquín. Esta es